un espacio libre de juicios donde todas las preguntas son válidas y todas las perspectivas son bienvenidas. Buscamos compartirte nuestros conocimientos y estrategias con información actual y basada en ciencia. Así que prepárate para desafiar lo convencional, aprender algo nuevo y sobre todo para descubrir hechos y novedades detrás de la nutrición. Gracias por acompañarnos en este viaje. Bienvenidos a Nutrición sin Tabú. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Nutrición sin Tabú. Soy Paola Alvarado. Yo soy Ari Cisneros. Y somos nutriólogas clínicas renales. Y bueno, cabe destacar que este podcast nació con la intención de compartir información sobre nutrición, salud y estilo de vida, siempre basado en evidencia actualizada. En este episodio platicaremos sobre nutrición y enfermedades crónicas, principalmente abordando temas sobre diabetes, hipertensión y obesidad. Bien, y para dar inicio, Ari, no sé si te pasa que es común que se confunda este término, este concepto de alimentación y nutrición. Sí, definitivamente, aunque son términos muy sencillos, siempre hay confusión. Correcto. Me gustaría nada más definir un poquito esta parte de la alimentación, lo cual de forma general podríamos definirlo como esta acción voluntaria de consumir o de llevarnos algo a la boca, este alimento que nosotros decidimos consumirlo y que tiene mucho que ver con factores como, por ejemplo, nuestra religión, nuestros hábitos, nuestra cultura, y que eso determina entonces cómo nos estamos alimentando. Por otra parte, este término como tal de nutrición, que habla más bien como del proceso biológico y que entonces está condicionado a absorber o a estar como en conjunto todos estos nutrientes de lo que entonces nosotros estamos consumiendo. Sí, definitivamente son términos muy cercanos y que tienen este juego como de causa o efecto, ¿no? Las decisiones del día a día, de lo que decides desayunar, comer y cenar, al final de cuentas tienen este efecto en tu organismo, ¿no? Y a esto, pues claramente le podemos hablar nutrición. Claro, esto que se menciona como este entorno social, que si bien tú tienes cierta forma de alimentarte, sabes que influye mucho, a lo mejor tu ambiente laboral, tu ambiente familiar, tu núcleo, de qué tanto se puede entonces de repente prestar para que comas de cierta forma, ¿verdad? Definitivamente. Y aquí es donde una adecuada alimentación tiene todo que ver con la presencia o incidencia de ciertas enfermedades, ¿no? Múltiples enfermedades, pero ahora las crónicas, que son estas enfermedades de este siglo, tienen total relación con una buena alimentación, ¿no? Y bueno, sí es importante definir que la presencia de una enfermedad crónica no depende totalmente de cómo nos alimentamos, pero sí es un factor muy importante de nuestro estilo de vida y que es detonante de la presencia de enfermedades, ¿no? De hecho, la enfermedad renal, la enfermedad pulmonar, la enfermedad como diabetes, enfermedades del corazón, hipertensión y la misma obesidad son consideradas enfermedades crónicas muy comunes en la población mexicana y que están muy interrelacionadas con el estilo de vida. Y que recordemos que simplemente el hecho de ser mexicanos ya nos predispone a tener mayor riesgo de, por ejemplo, hablando de la diabetes, ahorita muy importante que lo mencionas. Sí, volvemos a ser número 1 en enfermedades que no nos gustan. Sí. Y bueno, hay un ranking, de hecho hay un ranking, siempre cada año se evalúa, ¿no? Cuáles son como las enfermedades que más causa de muerte ocasionan en diferentes poblaciones a nivel global. Pero en México, por ejemplo, se sabe que la enfermedad crónica más prevalente y que más causa de muerte ocasiona, pues es justamente la enfermedad cardiovascular, ¿no? Seguida de diabetes, de, por ejemplo, tumores malignos, enfermedades hepáticas, pulmonares, la misma enfermedad renal que tanto mencionamos. Claro, y que la causa principal de muerte pues tiene que ver con cuestiones cardiovasculares, precisamente hablando del paciente renal. Y bueno, enfocándonos un poquito en la parte de obesidad, creo que este es un tema que nos da para mucho, es un tema que desde que estudiamos esta parte formativa estamos como muy de cerca de monitorear, evaluar, de estar como empapadas, ¿no?, de las estadísticas que surgen, porque es súper interesante ver cómo en teoría actualmente se ha como relacionado a que es muy, muy, muy prevalente. De hecho, en muchos países, 2/3 de la población tienen sobrepeso y hasta 1/3 se ha evaluado con presencia de obesidad.
y que si somos un poquito como más técnicas hablando de qué es lo que sucede particularmente, es que es este estado de inflamación crónico en el cual pues comienza a haber muchas alteraciones también a nivel del endotelio, son perpetuadores para otro tipo de complicaciones, como también, por ejemplo, hablando de la diabetes, de la hipertensión y de esta relación que tiene la obesidad con la hipertensión, que de hecho, en hombres más o menos se le atribuye un 78% la presencia de hipertensión relacionada a obesidad y en mujeres hasta un 65% de este último compendio que sacó el Instituto Nacional de Salud Pública, que es un manual bastante complejo en el cual a mí se me hace bastante interesante estar como indagando más al respecto. Muy interesante porque generalmente la obesidad es esta condición previa a una historia y una evolución de enfermedades crónicas múltiples, ¿no? O sea, detrás de la diabetes generalmente está la obesidad, detrás de la hipertensión está la obesidad, detrás de la enfermedad renal crónica suele estar la obesidad, y así podemos hablar de la interrelación de muchas otras enfermedades, digamos, mucho más graves o terminales, Sí. en donde todo inicia con la obesidad, ¿no? Y lamentablemente a la obesidad hasta hace unas décadas lo veíamos más como un tema de estética, de condición de vida. De hecho, nos da como temor hablarlo como una enfermedad y Sí. siempre la hablamos como Ujú. una condición patológica, cuando creo que sí hace falta mencionarla como con todas sus letras, ¿no? Es una enfermedad crónica que no solamente es que tenga la llantita o no, sino que me está generando inflamación y otros procesos de estrés metabólico que realmente es el precedente a muchas otras problemáticas de salud. Claro, y también es interesante saber cómo más del 70% de las personas con hipertensión también tienen sobrepeso u obesidad. Pues es el caminito a tener realmente como complicaciones. Y entonces es aquí donde la nutrición pues vuelve a retomar un papel muy importante como terapia, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. El hecho de poder indagar y evaluar de forma correcta y tener un ajuste, yo creo que a tiempo, ahora sí que cualquier situación se puede manejar de una forma en la cual podemos tener cierto tiempo todavía. Ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, cosas tan básicas como, por ejemplo, el consumo de fibra, que es bajísimo el consumo de fibra tanto en niños como en adolescentes y que no es algo que estemos como constantemente tratando de cubrirlo. Si o no te pasa eso que de repente no, ni siquiera saben que se puede mejorar ese punto tan... Y más con la fibra, ¿no? Que hasta Sí. hace pocos años fue visible, digamos, o fue importante en las estrategias nutricionales, ¿no? Entonces, pareciera que es como algo muy complejo el abordar este tipo de enfermedades crónicas, pero la realidad es que ya cuando estableces prioridades y estrategias dietéticas, a mí me gustaría citar, por ejemplo, un paper que acabo de leer de Nutrients del 2020, en donde identifica, por ejemplo, las estrategias de cambios dietéticos que han tenido un efecto positivo sobre el control de dislipidemia, en particular sobre la reducción del colesterol LDL y con ello la reducción de riesgo cardiovascular, que ya decíamos que es la principal causa de muerte a nivel país. Y es muy interesante porque vuelve a señalar, por ejemplo, un adecuado consumo de grasas, ¿no? Disminuir grasas saturadas, incrementar grasas mono y poliinsaturadas, eliminar del panorama a las trans y integrar la fibra, dosis importantes de fibra, no inalcanzables porque México tiene la riqueza de tener mucha variedad de fruta, de verdura y la verdad es que la desaprovechamos consumiendo otros alimentos que ni al caso. Sí, eso me genera también mucho curiosidad del por qué no las consumimos, siendo que tenemos una gran variedad. Ahora sí que la temporalidad es muy diversa, tenemos mucho beneficio, mucha ventaja con respecto a otras zonas, pero bueno, creo que también parte de esto, importante poder tener estas estrategias en la consulta, el poder tener este acercamiento de un mejor consumo de fibra, de tener buenos hábitos de alimentación, una alimentación variada, suficiente, el hecho también del consumo de líquidos, que tristemente también se acompañan muchas de las comidas con refresco, no sé, o si se preparan bebidas de, por ejemplo, con alguna fruta natural, pero que se agregan un montón de azúcar. Entonces, creo que todo esto se puede ir
evidentemente mejorando. Tenemos todavía mucho que hacer. Sé que hemos ido avanzando mucho con la parte de nutrición y de estrategias, hablando de todas estas políticas públicas y demás. Sin embargo, todavía hay un montón de cosas que podemos mejorar para poder evitar este tipo de complicaciones a un corto o largo plazo. Sí, definitivamente, ya a manera de conclusión, mi recomendación es irnos a la base, ¿no? Sí. Echar mano de estas estrategias que ya conocemos bien y enfocarse sobre todo en pulirlas, ¿no? Y en realmente implementarlas, que no termine siendo una prescripción de toma tantos litros de agua, sino asegurarte de que acompañes en el proceso a tu paciente para que realmente haga ese switch, ¿no? Y si independientemente de la comorbilidad con la que viva, le es difícil alejarse de los refrescos y no le gusta el agua natural, ahí es en donde tenemos Sí. que incidir, tenemos que ser creativas con las estrategias dietéticas e involucrar también todos estos factores socioculturales que hay alrededor de la alimentación y que por eso la hacen tan compleja. Sí, totalmente de acuerdo. También considero que el hecho de que podamos promover una buena consulta, el hecho de que a lo mejor si no hay una condición, una patología, simplemente el poder tener opciones saludables, el poder tener un entendimiento, una lectura de etiquetado desde edades tempranas, ahora sí que es la diferencia. Y pues Ari, muchísimas gracias por este episodio. Fue un tema bastante enriquecedor. Es para mí un gusto poder compartir contigo esta charla. Sí, para mí fue excelente, creo que disfrutamos bastante la platicadita, entonces, pues gracias. No, pues gracias a ti, gracias a todos también los que nos escuchan. Me gustaría mucho que nos pusieran sus comentarios, que nos digan qué tema les gustaría escuchar, qué dudas tienen, que nos puedan compartir, que estén pendientes, que activen sus notificaciones para que puedan ver qué episodios siguen, a qué invitados vamos a tener por acá y pues nuevamente agradecerles. Sí, muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio.